Bueno, en esta segunda parte del video, en realidad no estuvo hecho de profeso esto, pero se me cortó la primera parte. Así que bueno, insisto, sepan disculpar las rusticidades tecnológicas. Pero bueno, yo lo que les estaba diciendo en el video anterior, que la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo se puede dar en razón de la materia y en razón del territorio. Y a la vez dentro de la Justicia Nacional del Trabajo tenemos la competencia en razón del grado, porque nosotros hemos señalado en la clase introductoria, la única clase que hemos tenido, la clase presencial única que tuvimos hasta el día de la fecha, nosotros explicamos que la Justicia Nacional del Trabajo es un sistema, se organiza como un sistema de doble instancia, es decir, 80 juzgados de primera instancia y una Cámara de Apelaciones dividida en 10 salas. Por lo tanto, son todos jueces que tienen competencia en materia laboral, pero de distinto grado. El juez de primera instancia y la segunda instancia. Y por supuesto que las competencias son distintas. Yo no puedo iniciar un despido en la Cámara. Cuando me refiero a la Cámara, me refiero para que entienda la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, porque esa competencia es originariamente de la competencia del juzgado de primera instancia. Pero bueno, antes de entrar en ese punto, vamos a hablar de la competencia de la justicia del trabajo en razón de la materia y en razón del territorio. Artículos 20, competencia en razón de la materia, y artículo 24, competencia en razón, digamos, en razón del territorio. Teniendo en consideración siempre que la ley 18.345 establece en el artículo 19 que la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, incluso la territorial, será improrrogable, es decir, que todo lo que tiene que ver con las normas en materia de competencia son normas de orden público. Las partes no pueden hacer pactos de competencia. Y acá hay una diferencia importante. Eso es la prórroga de jurisdicción, es decir, o la prórroga de competencia, para ser más exacto. Es decir, esa potestad de acordar sobre la competencia está vedada en la órbita de la Justicia Nacional del Trabajo. A diferencia de lo que ocurre en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, donde la competencia de los jueces civiles y comerciales puede ser prorrogada o puede ser acordada en razón del territorio, es decir, las partes acuerdan, ustedes lo van a ver en muchas cláusulas, las partes acuerdan para cualquier controversia, las partes acuerdan someter la resolución de cualquier conflicto, va en la Justicia Nacional Civil. También he visto que incluso lo he visto en algunos contratos de trabajo, en general no es habitual que se celebren contratos de trabajo por escrito, pero podría hacerse. En algún contrato a veces he visto que existe una clausulita, ¿no? Dice, bueno, las partes ante cualquier conflicto deciden someterse a la competencia de la justicia tal. Bueno, esa cláusula obviamente no tiene ningún tipo de valor jurídico. Está ahí, pero la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo es improrrogable. ¿Por qué razón? Porque lo que se trata de evitar justamente, es decir, no se admite el acuerdo entre las partes sobre dónde se va a litigar a través del mecanismo de la prórroga de competencia por la razón de la relación de desigualdad que hay en todo contrato de trabajo. Se supone que una de las partes está en condiciones de imponer las condiciones del negocio jurídico a la otra, que es la lógica del derecho del trabajo. Por lo tanto, si se admitiera la prórroga de competencia, en realidad se le estaría dando la posibilidad al empleador decidir en dónde se va a litigar. Entonces, también acá el marco protector propio del derecho del trabajo, el derecho de fondo, se proyecta sobre los institutos del derecho procesal. Además, no lo dice la ley 18.345, pero lo dice Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En el artículo 3 del Código Procesal establece, lo leo textual, dice que la competencia tampoco podrá ser delegada, pero está permitido encomendar a los jueces de otras localidades la realización de diligencias determinadas. Esto tiene que ver con las diligencias que se deben realizar en extraña jurisdicción, que se realizan por mecanismo, por la vía del exhorto. Entonces, en esos casos sí el juez delega en jueces de otra jurisdicción la realización de determinado tipo de actividades. Pero salvo ese supuesto,
la competencia es indelegable. Pero bueno, vayamos ya sí a lo que tiene que ver a la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo en razón de la materia. El artículo 20 de la LO es el que va a determinar cuál es la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo. Y dice el artículo 20 lo siguiente. Lo leo el artículo, ¿no? Y ustedes, bueno, pueden parar el video y tener la ley a mano porque acá es muy importante. Dice, serán de competencia de la Justicia Nacional del Trabajo en general las causas contenciosas en conflictos individuales de derecho, cualesquiera fueran las partes, incluso la nación, sus reparticiones autárquicas, la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y cualquier ente público, por demandas o reconvenciones fundadas en los contratos de trabajo, convenciones colectivas de trabajo, laudos con eficacia de convenciones colectivas o disposiciones legales o reglamentarias del derecho del trabajo, y las causas entre trabajadores y empleadores relativas a un contrato de trabajo, aunque se funden en disposiciones del derecho común aplicables a aquel. Bueno, entonces fíjense ustedes que el artículo 20 establece la competencia ratione materia, es decir, con prescindencia de cuáles son las personas. Lo que importa es cuál es la relación jurídica que rige esa relación laboral, o esa relación jurídica, mejor dicho. Y acá hay un elemento también muy importante, porque la competencia va a estar vinculada de alguna manera porque fíjense ustedes que la ley habla de demandas fundadas, o sea, el artículo habla de demandas o reconvenciones fundadas en. Es decir, si yo estoy fundando mi reclamo en normas del derecho del trabajo, en la ley de contrato de trabajo, en convenios colectivos de trabajo de la ley 14250, pues todas estas cuestiones van a ser dirimidas y son de competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, con prescindencia de la naturaleza jurídica del sujeto demandado. Porque, a ver, si yo tengo que hacerle un juicio, supónganse, a una institución, no sé, a una empresa del Estado, es un ente estatal, y está regido por la ley de contrato de trabajo, y ese trabajador lo despiden o tiene un reclamo que hacer fundado en la ley de contrato de trabajo, entonces la competencia va a ser de la Justicia Nacional del Trabajo con prescindencia de la persona que sea demandada. Entonces esto es muy importante para tener en consideración. Yo les voy a dejar un caso en el campus, un caso Sapienza, es un caso que intervino la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, léanlo, les encomiendo la lectura del caso porque acá se discute este tema. Eran trabajadores del Confer que habían... un caso que tiene un condimento político bastante importante que yo se los voy a mencionar para poder entender un poco el contexto. Digamos, el Confer fue un ente emblemático, digamos, durante el gobierno de Cristina Fernández porque a través de ese... En realidad no era el Confer, era, no recuerdo ahora el nombre que tiene esa repartición pública, pero era emblemático porque era el que había llevado adelante la aplicación de la ley de servicios audiovisuales y bueno, el gran conflicto que se suscitó con el grupo Clarín, que signó en buena medida parte del gobierno de Cristina Fernández. Cuando se produce el cambio de gobierno, gobierno de Mauricio Macri promueve, impulsa y finalmente decide una serie de despidos, una cantidad importante de despidos en ese organismo. Y algunos trabajadores fueron a la justicia, iniciaron medidas cautelares para que los reinstalen. Bueno, ahí, en primera instancia consiguieron que los reinstalen. Bueno, después la cosa fue a Cámara, en fin. Ahí yo creo que metió la mano el tema de la política. Los trabajadores habían iniciado la acción en la Justicia Nacional del Trabajo. Y acá hay que decir una cosa que también es importante, ¿no? Y que yo la verdad que me olvidé de decir en la primera parte, pero que lo voy a mencionar ahora. No es neutra la elección del lugar donde se va a litigar. Es decir, no es que es un tema, porque yo señalé como que este era un tema de dónde presentar los papeles. Y dicho así parece una cosa mecánica y meramente administrativa. Pero en realidad
En la práctica, normalmente si hay un trabajador que quiere hacer un reclamo, en general trata de llevar las cuestiones a la justicia del trabajo, porque considera, entiende que esa justicia puede ser, con razón o no, digamos, entiende que la justicia en esa órbita puede ser más permeable o puede tener mayor comprensión del reclamo que se va a formular. Que quizás no ocurre lo mismo en la justicia contenciosa administrativa, que si bien resuelve cuestiones de empleo público, digamos, su especial versación en principio no es de esa, o tiene versación también en otro tipo de cuestiones. Entonces, en los hechos muchas veces el actor trata de direccionar el reclamo por esta vía. También a veces se ve, por ejemplo, cuando veamos el tema accidente de trabajo, o cuando vemos el tema accidente de trabajo, las normas en materia de reforma del régimen de accidente de trabajo que tocó el tema procesal, bueno, ahí tuvo mucha influencia uno de los actores, entiendo yo, especialmente en la última reforma, que son las aseguradoras de riesgo del trabajo. Y las modificaciones en reglas atributivas de la competencia estuvo dirigida de alguna manera a limitar la accionar de la justicia del trabajo. ¿Y esto por qué se hizo así? ¿O por qué se promovió esto? Porque las ART suponían que iban a tener menos suerte en los reclamos que se le interpusieran en la Justicia Nacional del Trabajo que en, no sé, el órgano administrativo Comisión Médica. Es decir, que ojo que el tema de la competencia puede ser un tema que parece, así como lo planteé al principio, técnico, neutral, de dónde transitar en una instancia determinada, pero digamos también hay un trasfondo de quiénes son los que resuelven, cuál es las posturas que predominan en esa instancia, y por supuesto también hay una cuestión que también es natural, ¿no? Es decir, normalmente los letrados y los abogados tratamos de ir a los lugares que nosotros conocemos, es decir, para mí como abogado litigante, si yo litigo en la Justicia Nacional del Trabajo, bueno, yo conozco los criterios, probablemente conozca más empleados, porque es empleados, funcionarios, pero especialmente conozco los criterios. Y me resulta más cómodo, porque lo conozco ese fuero, que tener que ir a litigar de repente a una justicia como la contenciosa administrativa, que no conozco tanto los criterios, etcétera, etcétera, ¿no? Y que supongo que si hago un reclamo como parte actora, puedo tener más dificultades que si lo hago en la Justicia Nacional del Trabajo. Estas son cuestiones que no están escritas, ustedes no lo van a encontrar en los libros, pero es una cuestión que anda dando vueltas siempre en materia de competencia, especialmente en este tema de lo que tiene que ver con la justicia, con esta materia, con los temas laborales. Bien, entonces les decía que en este caso Sapienza, entonces, en realidad había dos cuestiones. Una cuestión estaba dada por el tema de la procedencia o no de las medidas cautelares, pero después la otra cuestión que tenía que ver, que estaba dando vueltas, era la cuestión si la competencia era de la justicia laboral, la Justicia Nacional del Trabajo, que es donde habían interpuesto los actores su reclamo, o era de la justicia contenciosa administrativa. Lo que llegó a la Corte fue el tema de la competencia, porque el tema de la medida cautelar se resolvió en la instancia anterior. Finalmente, si mi memoria no me falla, se dejaron sin efecto las medidas cautelares y las reinstalaciones de estos trabajadores. Pero quedó dando vuelta el tema de la competencia y bueno, la Corte resolvió en favor de la competencia de la justicia en lo contencioso administrativo. Sin perjuicio, insisto, de las cuestiones políticas que pueda haber habido en este tema, porque era un tema que tenía, digamos, costado político, en ese que lo menciono como para que ustedes no lo soslayen cuando vayan a leer el fallo. Acá hay algunas cuestiones importantes que se dice que en este caso, que son las reglas generales en este tema, entonces por eso a mí me interesa mucho la lectura de este fallo, porque bueno, de alguna manera trata de delimitar la materia, o sea, y dar vueltas sobre este tema de la materia, ¿no? Es decir, si la materia es de derecho del trabajo, competencia de la Justicia Nacional del Trabajo; si la competencia si la materia sobre la cual se está discutiendo es del derecho administrativo, la competencia es de la Justicia
en lo contencioso administrativo. Así que el juez tiene que determinar esto, cuál es la materia en la cual se funda, digamos, este reclamo. Hay una cuestión también importante en razón de la competencia, en razón de la materia, que es, por ejemplo, un caso que se da mucho en la práctica, un trabajador reclama la existencia de un contrato de trabajo, es decir, tiene no está encuadrado como una relación laboral, considera que es una relación laboral, que hay un contrato de trabajo encubierto, manda carta de documento, le niegan todo, inicia un reclamo, se da por despedido e inicia un reclamo en la justicia del trabajo. El demandado se niega la existencia del contrato de trabajo, reconoce la prestación de servicio, no sé, supongamos caso de la prestación de un médico que presta servicio para una clínica privada, facturando. Y ese médico en un momento hace un reclamo considerando que hay una relación de trabajo encubierta. Entonces, bueno, lleva adelante el intercambio telegráfico, etcétera, etcétera. Entonces, está reconocida la prestación de servicios. Para el actor hay contrato de trabajo. Para el demandado hay una locación de servicios. ¿Cómo se resuelve el tema de la competencia en este caso? Porque las dos partes difieren sobre cuál es el régimen jurídico que se aplica. Bueno, acá tenemos esto también, ya está en la página del Facebook esto, pero se los les voy a mandar el sumario nada más para que ustedes lo tengan presente. El primer plenario de la Cámara del Trabajo, plenario Goldberg, que es básico en esta materia, que entiende que en este caso, donde se controvierte o no la existencia de un contrato de trabajo, el juez no se puede declarar incompetente. En todo caso, si el juez considera que no hay contrato de trabajo, lo que tiene que hacer es rechazar la demanda, obviamente al momento de dictar sentencia, pero no puede expedirse en forma previa sobre la competencia, es decir, no se puede declarar incompetente. Tiene que entender, y si finalmente resulta que el demandado tenía razón, no había contrato de trabajo, entonces no corresponde que se declare incompetente, sino simplemente que rechace la demanda por inexistencia del contrato de trabajo. ¿Por qué se resuelve esto en estos términos? Porque, a ver, el juez la competencia la tiene que resolver obviamente al inicio del juicio. Y si en este caso resolviera que es competente o que es incompetente, definiendo el régimen jurídico que se aplica, lo que está haciendo es prejuzgando. Estaría adelantando su opinión. Porque si dice, no, mire, la verdad es que este señor tiene razón. Es de acá a la China, un contrato de trabajo en relación de dependencia, por lo tanto yo me declaro competente en función de esto, entonces ya está adelantando la opinión antes de que se sustancie el proceso judicial. Entonces, como el juez no puede adelantar opinión, sino que su opinión sobre la cuestión de fondo la tiene que dar al momento de dictar sentencia, en este tipo de supuestos lo que tiene que hacer el juez es declararse competente por función de este plenario Goldberg con Shapiro, y en todo caso dejar que en el juicio las partes prueben los extremos que invocan, el trabajador que hay un contrato de trabajo, el empresario demandado que no hay contrato de trabajo, y dirimir la cuestión al momento de dictar sentencia, admitiendo o rechazando la demanda. Entonces este es un tema que también desde el punto de vista práctico es muy importante, porque bueno, son muchos los casos en los cuales se discute la existencia o no del contrato, de trabajo. ¿Qué pasa con la competencia en razón del territorio? Bueno, la competencia en razón del territorio va a estar dada por el artículo 24 del LO. El artículo 24 del LO establece la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo en razón del territorio, pero en función de una opción que tiene el actor, en función de tres elementos que están dados en este artículo 24. ¿Cuáles son estos tres elementos? El primer elemento es el lugar de celebración del contrato de trabajo. El segundo elemento es el lugar de prestación de servicios. Y el tercer lugar es el domicilio del demandado. Si uno de estos tres elementos
se da en la órbita de la ciudad de Buenos Aires, entonces el actor puede elegir litigar en la órbita de la Justicia Nacional del Trabajo y la Justicia Nacional del Trabajo será competente. A ver, esta elección existe en la medida que no coincidan los tres elementos en el mismo ámbito territorial, porque va de suyo que si el lugar de celebración del contrato de trabajo es en Capital Federal, el lugar de prestación de servicios es en Capital Federal y el domicilio del demandado es en Capital Federal, el trabajador no tiene ninguna opción, tiene que litigar y es competente la Justicia Nacional del Trabajo. Pero puede ocurrir que el lugar de celebración del contrato de trabajo sea en San Isidro, el lugar de prestación de servicios sea también en San Isidro, pero este aquí que el domicilio del demandado es en Capital Federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces ahí el actor tiene la opción, tiene el derecho a elegir de litigar en el Departamento Judicial de San Isidro, porque se dan uno de estos elementos, o traer la cuestión a la órbita de la justicia, digamos, de la Justicia Nacional del Trabajo. En materia de accidente de trabajo, esta cuestión se la modifica, digamos, ¿no es cierto? Esto es importante que ustedes, digamos, que ustedes lo tengan en cuenta. Es decir, todo esto que estamos mencionando acá, vamos a hacer un paréntesis con el tema accidente de trabajo. Yo les voy a mandar otro video con el tema accidente de trabajo, porque este es un tema que es bastante, digamos, que es bastante complejo. Además, estoy tratando de buscarle la vuelta desde lo pedagógico a ver cómo hago para tratar de meter eso en un video de 20-30 minutos, porque la verdad que es bastante complejo. Y se han modificado tanto las reglas en términos de la aparición de las comisiones médicas, se ha modificado también las reglas en materia de competencia, tendiente a sacarle competencia a la Justicia Nacional del Trabajo, para decirlo en términos gruesos, pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Y bueno, después tenemos la competencia en razón del en razón del grado. Nosotros dijimos, la Justicia Nacional del Trabajo es una justicia de doble instancia, primera instancia y segunda instancia. En general, la vía de la intervención de la Cámara de Apelaciones del Trabajo es a través de un recurso, que es el recurso de apelación. El recurso de apelación, o sea, nosotros vamos a ver cuando veamos el tema recursos, ustedes lo vieron esto en derecho procesal, hay varios recursos que ustedes tienen en el ordenamiento procesal para recurrir una resolución judicial. El recurso de apelación es el recurso típico del sistema de doble instancia. Entonces, ¿por qué? Porque justamente ese recurso de apelación, en aquellas cuestiones que sean apelables y según los procedimientos que establezcan las leyes procesales, ese recurso de apelación va a ser el que va a permitir que intervenga la Cámara, la segunda instancia, la alzada, y pueda confirmar o rectificar la resolución del juzgado de primera instancia. Por esto es un recurso típico del tribunal, de un sistema de doble instancia. En un sistema de instancia único, como el que existe en la actualidad en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en materia laboral, el tribunal, o sea, los tribunales laborales son de instancia única, no existe recurso de apelación. ¿Quiere decir que no existen recursos? Sí existen recursos, pero no el de apelación porque no hay segunda instancia, no hay alzada. O no hay alzada en estos términos, digamos. En todo caso, existirá la posibilidad de recurrir a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, pero ya no a través de un recurso de apelación, sino a través de un recurso extraordinario, que es aquel recurso que a mí me permite, que me da el ordenamiento procesal para acceder a las instancias superiores máximas de la Provincia de Buenos Aires, que es la Suprema Corte, o eventualmente el recurso extraordinario federal para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso, a ver, si yo quiero atacar una resolución de un tribunal laboral en Provincia de Buenos Aires, interponer un recurso de reposición o de revocatoria con apelación en subsidio es una barbaridad porque no hay recurso de apelación ahí. No puede haberlo, no hay segunda instancia. Entonces, naturalmente, la vía por la cual interviene el juzgado de segunda instancia es la vía de recurso de apelación. Y acá hay una norma muy importante que establece en este punto el ordenamiento procesal. Lo es el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La Cámara tiene vedada el límite
para la intervención de la Cámara son los recursos de apelación y las expresiones de agravio, o sea, la expresión de agravios. La Cámara, por más que sea el órgano superior, el órgano más alto en la pirámide judicial en la justicia del trabajo, no puede revisar la sentencia de primera instancia en la medida que no haya sido objeto de un agravio. Por más que haya sido una barbaridad lo que resolvió el juez de primera instancia, si no hay o equivocado, si ustedes quieren, si no hay un recurso de apelación con su correspondiente expresión de agravios sobre ese punto específico, la Cámara, por más órgano de alzada que sea, no puede modificar esta cuestión. Y además también lo tiene dicho, lo dice el Código Procesal, lo establece, que no tiene competencia la Cámara para resolver cuestiones que no hayan sido sometidas a la consideración de los jueces de primera instancia. Es decir, una cosa que a veces pasa en el ejercicio profesional. Apelo y cuando expreso los agravios agrego algo que no estaba mencionado en la demanda o en la contestación de demanda. Entonces eso, o agrego un argumento, o modifico algo que no estuvo planteado. Bueno, yo eso no lo puedo hacer porque en realidad la Cámara no tiene competencia para resolver sobre eso. ¿Por qué? Porque esa cuestión no estuvo planteada para la consideración del juez de primera instancia. En consecuencia, la Cámara no tiene competencia y si el apelante lo hace, la Cámara le tiene que rechazar el recurso, por lo menos en lo que a ese agravio se refiere, porque justamente está pretendiendo que la alzada resuelva cuestiones que no fueron sometidas a su consideración. Bueno, esto digamos es la vía natural. Después vamos a ver cómo se interpone el recurso de apelación, cuáles son los límites en materia pecuniaria, porque no cualquier resolución que involucre un monto, ese monto tiene que involucrar una determinada cantidad de dinero para que pueda ser susceptible de recurso. Pero, o sea, eso lo vamos a ver, insisto, cuando veamos el tema específico. Y esta es la vía natural, pero bueno, por decirlo de alguna manera, pero bueno, no hay algunas cuestiones donde esta competencia en razón del grado cambia. Por ejemplo, el juzgado de primera instancia del trabajo es órgano de apelación, o sea, es una suerte de segunda instancia de las resoluciones del Tribunal de Servicio Doméstico, por ejemplo. El Tribunal de Servicio Doméstico, nosotros dijimos en el primer video que era un órgano administrativo, pero que tiene facultades jurisdiccionales, donde se tramita un proceso allí en esa instancia, donde se dirimen conflictos entre una trabajadora o un trabajador del servicio doméstico y con su empleador. Se llega a una sentencia de primera instancia, el que pierde no está de acuerdo, apela, quien resuelve ese recurso, juzgado de primera instancia, que actúa como órgano de alzada. O sea, no actúa el juzgado de primera instancia como normalmente lo hace, como instancia originaria, sino como órgano de alzada. Lo mismo ocurre en el caso de las resoluciones de las comisiones médicas. La ley 27348 establece que lo que resuelvan las comisiones médicas jurisdiccionales, hay un recurso previsto en la ley 27348 y en la resolución de la superintendencia que reglamenta esto, y entonces el juez de primera instancia va a actuar como órgano de alzada, no como órgano originario. Después vamos a ver un poco, insisto, cuando veamos el tema accidentes, de trabajo. Y después hay algunos supuestos en los cuales la Cámara actúa, o sea que las cuestiones no pasan por los juzgados de primera instancia. Por ejemplo, yo de todas maneras les voy a remitir a ustedes para que lean con respecto a esto el artículo 23, que habla de la competencia exclusiva de la Cámara, es decir, aquellas cuestiones que van directamente a la Cámara que no pasan por los juzgados de primera instancia. Pero por de pronto, obviamente habla de los recursos que esta ley autoriza, se refiere a los recursos de apelación desde ya, pero además en este artículo 23 se prevén cuestiones, insisto, que no pasan por el juzgado de primera instancia. Por ejemplo, en lo que tiene que ver, por ejemplo acá dice, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el recurso del artículo 62 de la ley 23.551. La ley 23.551, ustedes sabrán, es la ley de asociaciones sindicales. La ley de asociaciones sindicales prevé la intervención muy importante del Ministerio de Trabajo en cuestiones de otorgamiento de personería gremial. Hay cuestiones que podría llegar a intervenir el Ministerio en cuestión de encuadramiento sindical. En realidad hay una vía
dentro de las entidades sindicales. Pero bueno, todo ese tipo de resoluciones que son muy importantes en la vida interna de los sindicatos admiten un recurso, sea cuando se agota la vía asociacional o bien cuando se agota la vía administrativa. Y el artículo 62 de la ley 23.551, en esas cuestiones que son tan caras a la vía interna de los sindicatos, prevé la intervención y un recurso ante la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo. Es decir, que esas cuestiones, que son cuestiones muchas veces importantes o cuestiones, insisto, que a veces que hacen a la vida sindical, no pasan por el juez de primera instancia, sino según el artículo 62 de la ley 23.551, pasan por directamente a través de este recurso a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Bueno, esto es a modo de síntesis, entonces una síntesis muy prieta en condiciones bastante precarias. Lo que tiene que ver, o algunos aspectos que tienen que ver con el tema de la competencia. Le pido a ustedes que esto, digamos, lo completen, obviamente conociendo los artículos de la ley, artículos 20 a 24 del LO, y algún capítulo sobre el tema en el libro, digamos, en la doctrina que ustedes tengan. Recuerden que pueden utilizar, por lo menos hasta que dure la situación de coronavirus, el manual del doctor Pirolo, que ustedes pueden acceder a través de Astrea Virtual y que, según nos informó, según nos han informado, con la clave, con el correo electrónico institucional, ustedes podrían ingresar en podrían acceder a él, y a texto completo tienen la ley, digamos, este manual de derecho procesal laboral. Bueno, muchas gracias.